Tiali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de la 12ª trecena, la trecena Secoetzpalin. El tonali es Jamie Kistli. Yo ya me he puesto, miren, mis Kistli aquí en las orejas y me he vestido de blanco porque este tonali es del rumbo del Mitlampa, del rumbo del norte. El color es el blanco. Y bueno, este signo tiene como regente al señor del caracol, a Tecistecatl. Acá tengo la caracola, que es una representación de lo femenino, y en el mundo maya por aquí nacen los seres sobrenaturales. Así que vamos a hacer un canto del caracol. Y recordemos que esta caracola fue la prueba que tuvo que pasar Quetzalcóatl cuando fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros. ¿Cuál era la Puebla? Precisamente esta, tocar la caracola, hacerla sonar. Así nace el sonido, la palabra, la música, todo lo que el viento puede crear. ¿Y quién acompaña en el numeral 3? La mamá de Tezistecatl, Chalchutlicue. Claro que sí, recuerden que Tezistecatl es hijo de Tlaloc y de Chalchutlicue. Por eso en el mito se dice que en Teotihuacán, cuando estaba la gran hoguera, cuando Huehueteotl estaba listo para transformar a un numen en sol, Tezistecatl fue el primero que se ofreció. Dijo, yo voy a arrojarme, voy a hacer el sol. Pero siendo de agua, pues no pudo en el primer intento. Por eso es que Quetzalcóatl le dijo a Nanahuatzin, vas tú, Nanahuatzin, y él rápido se arrojó y se hizo el primer sol. Tezistecatl no quiso quedarse atrás y finalmente logró arrojarse a la gran hoguera, pero no podía haber dos soles, así que Pachtecatl le arrojó un conejo que quedó improntado en su cara y entonces él bajó su luz y se convirtió en la luna. Así que nuestra luna maravillosa en su nombre femenino es Mestli y en su nombre masculino es Tezistecatl. Pero regresemos a su mamá, a la señora del numeral, a Chalchutlicue. Ella es el agua que corre sobre esta tierra maravillosa y viene acompañada de un ave que es Tloscli. Y creo que Tloscli a veces viene y se roba unos chalchuhuites de los que tiene la diosa y los reparte por todo el campo. Tloscli es un ave con mucha garra, mucha fuerza en las alas, gran velocidad que se come a los polluelos. ¿Quién viene como señor de la noche? Istli. Ese ser que es advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, que tiene una patita en la montaña y la patita que le falta, bueno, más bien la pierna que le falta el pie y que trae un espejo, está en un cuerpo de agua, porque él es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, que tenemos como corregente en esta trecena. Acuérdense que el regente de la trecena Secoetzpalin es Iztlacoliuqui, que también es advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Así que mucho Yayauqui Tezcatlipoca en estos tres tonalis que han pasado y en esta coordenada, en esta trecena también. Y bueno, como es una trecena para crear mucho, yo les quiero contar la historia que escribí alrededor de este tonali Jamie Kistli. Espero que les guste. Acuérdense que voy a jalar todo lo que dije en esta coordenada y las historias que me han contado y otras cosas de mi imaginación. Espero les guste y dice así. Ecos de Tamiagua, la magia de los manglares. Esta historia me la contó mi tío abuelo Nano y a él su abuelo y así sucesivamente. Habla de un lugar mágico en la Huasteca veracruzana, al norte del Papaloapan, en la costa norte del estado de Veracruz, llamado Tamiagua. Es un refugio creado por la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, la señora de las aguas que corren sobre la tierra. Se dice que en tiempos antes de la quinta humanidad, las diosas Chalchutlicue, Xochiquetza, Chilonen, Itzpapalor y Tlazolteotl se reunían en Tamiagua. Este lugar, un refugio sagrado en el Tlaltipac, era uno de esos espacios de descanso donde la magia de la naturaleza se entrelazaba con lo divino. Por eso hoy es un sitio predilecto de aves migratorias, una zona de desove de tortugas marinas y un hogar para alrededor de 120 especies de peces que viven en paz entre hermosos corales y arrecifes. Tamiagua en huasteco significa lugar de mucha agua y en náhuatl tierra de las flores de maíz. Se compone de las palabras tlali, tierra, miagua, flor de maíz y can, lugar.
supongo que antes era Tamiahuacán. La gran laguna está rodeada de manglares, mangle rojo, mangle blanco y mangle negro. Y ahí está una de las claves del encanto de este sitio, pues se dice que los tres hijos de la dualidad creadora, Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo humeante, Yayauquitezcatlipoca, el espejo negro de obsidiana humeante, y Quetzalcóatl también solían visitar Tamiahua. Cuando crearon a la humanidad, continuaron viniendo a la laguna con la intención de seducir a los huastecos. Por eso se dice que los manglares son mágicos, seductores y hasta peligrosos. Los pescadores más expertos han quedado atrapados por su belleza. Sus lanchas han sido devueltas a las orillas del pueblo llenas de peces, pero sin sus redes de pesca. Y las mujeres más hermosas y guerreras han desaparecido al atreverse a nadar o bucear en la Barra de Corazones, una playa de arena fina con aguas transparentes. Esos manglares, repletos de secretos, guardan historias que trascienden el tiempo. En la isla conocida como El Ídolo se encuentra el gran espejo humeante de Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca negro está ahí, y su hermano también, el Tezcatlipoca rojo, Tlatlauquitezcatlipoca. Se dice que estos dos solían jugar convertidos en monos traviesos, mientras su hermano Quetzalcóatl se dedicaba a sus obras creativas. Recuerden que Yayauquitezcatlipoca es negro y que Tlatlauqui es rojo y Quetzalcóatl es blanco. ¿Será por eso que los manglares tienen esos tonos? Sigamos con la historia. En este lugar sagrado, los hombres que se aventuraban a la isla eran puestos a prueba. Al llegar debían mostrar su valentía y pureza de corazón en desafíos que retaban a la mente y el espíritu. Aquellos que superaban estas pruebas eran dotados de redes mágicas, infundidas con el poder de los dioses. Estas redes no solo les otorgaban habilidades extraordinarias de grandes pescadores, sino que también les permitían convertirse en curanderos, capaces de sanar a su comunidad con el conocimiento que obtenían de las profundidades del agua y del mismo Quetzalcóatl. Cosas de dioses, decía mi tío. Recordando las leyendas que se susurran entre los ancianos huastecos, hay una isla que tiene mucha magia. Bueno, todas. Por eso mi tío dice que allí la magia y la realidad se entrelazan, y quienes son elegidos regresan con habilidades que les permiten comunicarse con los espíritus del agua y con los espíritus de la tierra, manteniendo viva la conexión con sus ancestros y sus secretos de la creación. Mi tío Nano también dice que los huastecos eran muy seductores, que estaban bien dotados para la creación, pues Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante negro de obsidiana, se divertía seduciéndolos y retozando con ellos. Su tatarabuela Nahui contaba que su abuela le dijo que cuando las jóvenes quedaban preñadas en las islas de Tamiahua eran muy cuidadas por sus familias. En el último trimestre de gestación las amarraban por las noches, pues durante las lunas llenas, mientras todos caían en un sueño profundo, solían levantarse y seguir a un conejo blanco que las guiaba hasta una lancha, cuyo remero era un ser muy alto y huesudo. Este las llevaba a la isla Ídolo, y después no se volvían a ver ellas ni a saber de ellas. Solo podían escucharse sus voces entre cantos, risas y ritmos que traía el viento en las noches de luna llena. Hoy en día se sabe que ellas y sus hijos vivieron allí en un tiempo que no es de los hombres, sino de los seres sobrenaturales, pues cuando bajan las aguas de Tamiahua, entre sus suelos arenosos se han encontrado vasijas, figurillas y osamentas de ellos. Martín, el pescador más osado y temerario, es un hombre de 97 años, solitario y de costumbres antiguas, el último del linaje de grandes pescadores de Tamiahua. Perdió a su amada en la isla Lobos, en una noche de pasión bajo el influjo de la luna llena. Mi tío dice que la luna, en su advocación masculina, es Tezistecatl,
el señor del caracol, hijo de Tlaloc y Chalchutlicue. Este es orgulloso y muy apuesto. Este poderoso señor suele meterse en los sueños de los enamorados, a quienes seduce y lleva hasta la isla Lobos para retozar con las jóvenes hermosas. Luego, cuando el sol se pone, los hombres descubren que están solos. Los hombres no vuelven a ser los mismos. En su desolación, envueltos en el influjo hipnótico de Mestli y la luna, en su advocación femenina, suben a sus lanchas y, guiados por las estrellas, regresan a un sitio muy escondido en la isla Lobos, que solo se abre para ellos. Ahí van a soñar con sus mujeres muy amadas, que se han convertido en asiguamej, mujeres del agua, de cabellos rojos y tez muy clara, con una mancha negra en la boca y un chalchihuite en la mejilla. Ellas cantan entre ritmos de la tecocoli su romance con el gran Tezistecatl y lloran la pérdida de sus amores mortales. Martín, el enamorado abstraído del mundo, el loco pescador, el Atlaca, hombre de agua, así lo nombran en el pueblo, alto y huesudo como ese barquero de las historias, guarda en su jacal reliquias que su familia ha resguardado por muchos años. Su favorita es el cráneo de un infante, que carece de gran parte de los huesos de la cara, más se observa un hueso frontal muy ancho y los occipitales están planos. Para Martín es su hijo. Él imagina a este pequeño como parte de él y de su amada Atlixochitl. Y en los últimos días se entretiene reconstruyendo con barro el resto del rostro, soñando con esa última noche bajo la luna abrazando a Atlixochitl, doncella guerrera herida sobre una balsa que trajera hasta su lancha mientras pescaba al alba la corriente del río de las mariposas. Atlixochitl, flor de agua, su gran amor, dice él, mientras hace y deshace el rostro de su hijo. Yo te invito a que vayas a Tamiahua, que conozcas ese precioso lugar. Igual y conoces a don Martín, el gran pescador de esas tierras maravillosas. Y bueno, ahora viene el conjuro, que lo he hecho en forma de canto. Claro que no tiene música, esa se la vas a poner tú si dominas el atecocoli, el tambor, lo que tú quieras, el pandero. Bueno, y si lo haces, si lo logras, compártela. Dice así. Hoy yo mismo soy Yemiquistli, el cráneo descarnado a la ribera del Papaloapan. Mis huesos resguardan la memoria de los señores sobrenaturales. Bajo el influjo de la luna de Mestli y Tezistecatl, mi esencia femenina y masculina danzan en armonía. Yo soy el eco de la tecocoli, música que llega y se va. Sueños de noches de pasión al arrullo de Chalchutlicue, la señora de la falda preciosa. Oh gran señora de las aguas horizontales, lava mis pies, hazme fluir con paso firme sobre esta tierra de incertidumbre entre mariposas de colores vibrantes y fuego. Yo soy el viento que susurra, la brisa que acaricia la piel, en cada rincón de lo sagrado. Yo soy Istli, el viajero del mundo, del hombre al tiempo del mito, tejedor de historias en el aire, donde la realidad se encuentra con lo sobrenatural y lo divino. Hoy yo mismo soy el canto, la memoria, el viaje, un ser en transformación bajo la luz de la luna, polvo de huesos arremolinado entre lo divino y lo terrenal, danza eterna, Yemiquistli, un eco de lo sagrado. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!